Estudiar y trabajar como estetista aquí en Italia fue posible para mí. Te cuento cómo lo hice. Hola, mi nombre es Lilian, yo tengo 36 años. Me gustaría contarte mi experiencia acerca de cómo fue paso a paso todo lo que hice para poder estudiar para estética aquí en Italia. Yo viví los 31 primeros años de mi vida en México, soy mexicana de nacimiento, pasé todos estos años allá, crecí, me eduqué, maduré y todo en México. Y posteriormente, hace 5 años que decidimos venir buscando una vida un poco más segura. La primera pregunta que me formulé fue, ¿y ahora qué va a ser de mi vida profesional? Yo en México ya era cosmetóloga, me dedico al ámbito de la estética desde los 19 años. Yo estudié en la ciudad de Puebla, en una universidad que se llama Albada, y posteriormente me empecé a trabajar en algunos sectores, como es la hotelería, como es también en una farmacia. Tuve la oportunidad también de tener mi propia cabina. Posteriormente, cuando yo llegué a Italia, empecé a buscar información acerca de cómo hacerlo. La posibilidad de poder revalidar la carrera no fue posible. Probablemente si me hubiera empeñado, si hubiera pagado mucho dinero, lo hubiera logrado. Sin embargo, me formulé una pregunta y dije, ¿cómo lo voy a hacer para comunicarme? Es cierto que yo ya hablaba el idioma a un 60% probablemente. Sin embargo, para mí mi conflicto emocional era el hecho de no poder comunicarme con mis colegas. Y posteriormente también la información era muy ambigua. Algunas personas me decían que sí se podía revalidar, algunas personas no. Entonces dije, va a ser un poco problemático. Un día, por medio de una página de internet, vi justamente un curso para estetiste. Ahora, ahí va un dato importante. Aquí en Italia, nosotras como cosmetólogas en México, nos llamamos estetista aquí en Italia, porque las cosmetólogas aquí en Italia se dedican a hacer, a producir, a trabajar en laboratorios para poder hacer los productos. Entonces, en principio de cuentas, eso fue lo que primero entendí. Dije, ok, aquí no soy cosmetóloga, aquí soy estetista. Empecé a buscar mucha información, sin embargo, la única manera en la que era más fácil para mí era volver a estudiarlo. Por medio de internet fue que pude encontrar la información que necesitaba. Esta escuela en donde estudié, aquí en el Friuli, donde vivo yo, en la región donde vivo yo, se llama IAL, que significa Innovazione, Apprendimento y Lavoro. Entonces, en esta escuela te capacitan. Empecé a investigar qué es lo que se necesitaba. Platiqué después con una amiga que también vive aquí en Europa, en Francia, y le dije, oye, no sé qué hacer, tengo esta oportunidad, creo que va a ser un poco difícil, pero me gustaría intentarlo. Entonces me dijo, no lo pienses y métete lo antes posible porque es importantísimo que puedas tener justo el cómo mantenerte aquí también en Europa, ¿no? Entonces, manos a la obra, me puse a investigar, me inscribí. Todo fue por medio de la página. En cada región aquí en Italia seguramente hay un IAL. Yo no sé si en las demás regiones se llama igual la escuela. Sin embargo, el gobierno italiano se encarga de poder capacitar a la gente porque lo que quieren es producir más puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen justamente con nosotras las personas, los extranjeros? Podemos capacitarnos por medio de estos cursos que no son tan largos como obviamente una universidad, no piden los mismos requisitos que obviamente en una universidad. Sin embargo, nos podemos definitivamente meter a trabajar y podemos justo empezar a contribuir con los impuestos, que pues es lo que a todos nos interesa para que obviamente el país vaya adelante, ¿no? Entonces, básicamente me inscribí, todo fue en línea. La única cosa que me pidieron fue básicamente el ser residente aquí en el Friuli, porque te dicen, si tú no trabajas, si tú no tienes ningún trabajo, el curso es gratuito y lo único que tienes que pagarnos es una marca de abolo. Una marca de abolo de 16 euros que se paga al final del curso. Pero si tú trabajas,
se cobra anualmente una cantidad que de todas formas no es tantísimo dinero, sin embargo, pues obviamente cuesta aproximadamente, me parece, 1,200 anuales, algo así. Pero esa es la manera en la que básicamente se maneja, ¿no? Hasta el 2024, que terminé de estudiar hace un año. Entonces, me inscribí. Posteriormente, después de que me inscribí, me llamaron a una, digamos que fue una convocatoria. En realidad no es que hubieran aceptado ya mi inscripción. Te convocan a hacerte una entrevista en donde había como un consejo, muchas personas de la región justamente en donde elegían de alguna manera, aunque en realidad nos eligieron a todas, y este era un curso específicamente para adultos, porque también me conflictaba muchísimo el hecho de estar estudiando con chicas muchísimo más jóvenes que yo, no sé, 18, 17 años, que seguramente no hubiera tenido muchas cosas en común. Sin embargo, este curso fue justamente un curso para adultos, entonces estuvo padrísimo, porque habían personas de mi edad, podíamos pues conversar cosas un poco más similares, ¿no? Entonces estas personas me empezaron a hacer preguntas, me preguntaron si entendía el italiano, si me podía dar a explicar. En la entrevista justamente yo ya manejaba un italiano no súper experto, sin embargo me podía comunicar perfectamente y me dijeron perfecto. Me hicieron una prueba escrita en donde me preguntaron algunas cosas básicas, bases de la piel. No es que se necesite, pero solamente querían saber en dónde estábamos paradas, ¿no? Entonces, después de esto, fue todo un día, digamos, como de entrevista. Nos dijeron cuáles son, en qué se basa el curso completo. Y efectivamente, nos dijeron, es un curso en el que se necesita que ustedes se empeñen. O sea, no piense que por estudiar estética va a ser fácil o que no se tiene que estudiar. Entonces nos lo advirtieron. En cuanto a los horarios, pues vamos a procurar que sean en la mañana, sin embargo no está dicho que sea solamente en las mañanas todo el tiempo, ¿no? Entonces había un porcentaje en línea en donde por medio de Classroom, digamos que mandaban todas las tareas y posteriormente también teníamos clases en línea, ¿no? Entonces, pues estuvo bastante bien porque no teníamos siempre que trasladarnos a la escuela. Sin embargo, obviamente habían prácticas que tenían que ser presenciales. Entonces, en estas prácticas, obviamente teníamos que ir a la escuela. El curso básicamente se compone de 1,800 horas, no es tanto por años, sino 1,800 horas son las que nosotros tenemos que estar sentadas en clase. Entonces, más o menos se hacen en 2 años, los 2 primeros años, y posteriormente, terminando estos 2 primeros años, tenemos la oportunidad de inscribirnos al último año, que en realidad son aproximadamente 700, 800 horas más. Y este curso de 700, 800 horas más nos permite tener una licencia para poder abrir un centro estético como encargada sanitarias. Entonces, yo en este momento de mi vida, que estamos a 12 de noviembre de 2025, terminé la primera fase, o sea, las 1,800 horas. Me falta justamente hacer las últimas 700 horas para poder tener mi licencia y poder abrir en algún momento un centro estético. Entonces, realmente a mí lo que me posibilita esta cualifica, terminando estas 1,800 horas, prácticamente es el poder emplearme en un centro estético. Entonces, es la gran diferencia entre tener las 1,800 horas o tener todo el curso completo, ¿no? Pero obviamente pues, se tiene que ir por pasos. Alguna de las materias que vimos me pareció muy completa. De hecho, se parece muchísimo a las que en algún momento tomé en Alvada, porque aquí descubrí que en la Universidad de Alvada, en realidad, tiene un plan de estudios europeo. Entonces, pues prácticamente muchas cosas fueron un repaso, porque yo en la ciudad de Puebla había hecho mi tesis, mi tesina, me había expuesto obviamente a un examen profesional en donde, pues sí, estudié de pie a pa todo lo que es la anatomía de la piel y todos los temas que se necesitan, ¿no? Para poder afrontar un examen.
Entonces, justamente aquí también vemos toda la parte de esterilización, desinfección de las herramientas, vemos tratamientos faciales, tratamientos corporales, anatomía, química. La química aquí me pareció súper interesante. Es obvio que después de estudiar hace 15 años, para mí, o sea, era como, la escuela era como ir a Disney, porque me apasiona muchísimo. Entonces, las materias son materias bastante, algunas pesadas, porque obviamente hay muchísima teoría que aprenderse. Para mí, gusto fue un poco rápido. ¿Por qué? Porque en 2 años, literalmente, hay que devorarse los libros y hay que saber absolutamente todo lo que hay que saber para poder afrontar, obviamente, un examen, ¿no? Sin embargo, el examen, digamos que no estuvo tan difícil como me lo imaginaba. La complejidad en realidad fue el hecho de afrontarlo en italiano, eso sí. Entonces te dicen, tienes que tener un manejo del idioma. Obviamente, conforme pasa el tiempo, se van adquiriendo muchísimas más competencias en cuanto a que somos más fluidas. ¿Por qué? Porque estás escuchando el idioma, estás expuesta y obviamente los maestros son italianos. Entonces, ahí me ayudó muchísimo el hecho de que Italia no te cobre ese tipo de cursos. Ya es algo muy positivo porque me da la oportunidad de capacitarme y no invertir dinero más que obviamente el hecho de no poder trabajar. Porque, bueno, en mi caso yo tengo una familia, tengo una casa por la que tengo que ver, por la que tengo que cuidar, y aunado a eso hubiera tenido que trabajar para poder estudiar, para poder pagar mis estudios. Entonces eso es un super plus. Gracias, Italia. Y después de esto, de la entrevista que nos hicieron al inicio, nos dijeron, ¿saben qué? Sí, pues fulanita de tal, al final a todas nos eligieron y iniciamos, ¿no? Entonces, pues fue obviamente pues un poco difícil al inicio, sin embargo, la escuela no pide absolutamente nada de material, la escuela pone absolutamente todo. Nos dieron una como tipo casaca, que aquí le llaman divisa, y con esa nos las poníamos. Teníamos que ir, tipo, si entrábamos al laboratorio, le llaman, que son como las cabinas. Teníamos que llevar unos zapatos especiales para poder entrar, la divisa, la casaca de la escuela, como uniforme, y basta. Y de ahí en fuera, nosotros lo único que llevamos, lo único que invertimos en todo lo que estudiamos, fue sábanas, 2 sábanas, punto, stop. Entonces, esa parte también es muy positiva porque no hay que invertir ni siquiera en material. Las materias sí fueron un poco duras, algunas. La anatomía para mí probablemente fue como que la más pesada porque en cuanto a términos, es cierto que se parecen muchísimos términos, sin embargo, el español es el español y el italiano es el italiano. Pero poco a poco y estudiando lo logré. Una de las cosas que yo me di cuenta que es muy diferente con respecto a la primera vez que estudié en México es que aquí sí hay una regulación en cuanto a lo que nosotras como estetista podemos llegar. Esto es, nosotras como cosmetólogas tenemos un reglamento en donde dice, en donde nos delimitan y nos dicen, tu trabajo es 100% estético. Tú no puedes infiltrar, tú no puedes cortar, tú no puedes hacer absolutamente nada más. Entonces, este reglamento justamente se basa en una ley, que es la ley 1223, que se realizó en el 2009, en donde delimitan justamente hasta dónde podemos llegar como cosmetólogas. Entonces, eso para mí, honestamente, es muy positivo, porque ser éticos con nuestro trabajo y hacer lo que como cosmetólogas podemos hacer con los límites que conllevan, me parece que es una de las cosas que hacen de nuestra carrera un éxito rotundo, porque somos cosmetólogas y no podemos infiltrar, punto. Durante estas 1800 horas tuvimos que hacer 2 periodos de prácticas profesionales. El primer periodo fue en el primer año, que duró aproximadamente mes y medio, casi 2 meses, y en el segundo año, el segundo periodo, que duró aproximadamente 2 meses y medio máximo. Tienes que ir a un centro estético. En mi caso,
Yo fui a un centro estético que estaba muy cerca de mi casa, toqué y dije, hola, te traigo mi currículum, me gustaría hacer mis prácticas profesionales aquí, ¿no? Entonces me dijeron, chido tu cotorreo, me cerraron la puerta, adiós. Me dijeron, te llamamos. No me llamaron. Entonces dije, posteriormente hablé por teléfono y le dije, oye, dejé un currículum, entonces ya la recepcionista muy amable me dijo, es cierto, no he podido hablar con la titulare, aquí las dueñas de los centros estéticos se llaman titulare, porque son sí, el centro estético está a su nombre, y me dijo, voy a hablar con la titulare y posteriormente te regreso la llamada. Entonces, tardó un poco, no me volvió a llamar y dije, bye, bye. O sea, hasta que no me digan el no, yo voy a dejar de insistir. Posteriormente a eso, volví a insistir una vez más y me dijo, discúlpame, Lilian, la verdad es que hemos tenido mucho trabajo, pero ya me dieron cita, te puedes presentar tal fecha. Entonces, para no hacerles el cuento largo, fui, me presenté, hice mis prácticas profesionales, no son pagadas. Cada cliente, o sea, cada dueña decide si dar una recompensa o una propina, no sé cómo decirlo, o no, pero no están obligadas a hacerlo. Entonces, pues prácticamente se trabaja, se hace pues al principio solamente la limpieza del centro porque se ayuda a hacer el cambio de servicio. Esto es cuando entra una clienta y sale la otra, en ese momento se ayuda porque es un caos. Y posteriormente a eso hice mis prácticas profesionales en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque lo decidí así, por comodidad, por muchas razones. Entonces, así fue la manera en la que lo hice. Fue un poco pesado porque efectivamente es como un trabajo, 8 horas, 40 horas semanales, pero no nos pagan. Entonces, pues es parte del show. Posteriormente a eso, terminando las 1800 horas, que obviamente cada maestro decide cómo hacer sus exámenes durante estas 1800 horas, posteriormente a esto, nos tenemos que someter a un examen. Es un examen que justamente llega al consejo, las mismas señoras, entonces llegan y te preguntan junto con la directora de la escuela, en donde te hacen preguntas. Los exámenes aquí en Italia son un poco complejos porque son escritos y son orales. Entonces, eso pues hace un poco más interesante la situación. Entonces, prácticamente hicimos un examen escrito en donde nos preguntaron las cosas obvias por preguntar, como las capas de la piel, las células, cómo se compone, la diferencia entre cada una. Tuvimos también inglés, nos preguntaron algunas cosas en inglés. Tuvimos también informática, que nos enseñaron a utilizar Word, Excel. Nos preguntaron algunas cosas base de ahí. Y posteriormente a eso nos expusimos justamente también a un examen práctico. Y posteriormente en esta camilla tú realizas un tratamiento a una modelo externo, y en el momento te ponen a hacer diferentes servicios, ya sea depilación, tratamiento corporal o lo que toque en ese momento, ¿no? Conforme vas trabajando, ellos llegan contigo y te van preguntando, oye Lilian, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame esto, cuéntame lo otro, ¿por qué pones el film? ¿De qué sirve el film? ¿Qué tipo de efecto hace en el cuerpo? Entonces, pues obviamente todo eso lo tienes que estar en grado de poder explicarlo y obviamente saberlo, ¿no? Entonces, esa fue la parte práctica. Y posteriormente también tuvimos la exposición de una tesina. Otra vez me expuse a otra tesina y mi tesina fue acerca de los beneficios del drenaje linfático para las pieles grasa, de cómo beneficia. Te paras, tienes que hacer una presentación, presentarla y posteriormente a esto te hacen preguntas. Entonces te dicen, oye, muy interesante esto que dices, y te pueden cuestionar pues, con respecto a tu tema. Entonces fue muy satisfactorio para mí el poder pasar pues todos los exámenes y posteriormente a esto te dicen felicidades, puedes ser una excelente empleada. Entonces me entregaron mi certificado mucho tiempo después. Yo como estuve en un curso para adultos, digamos que salí como estetista nivel 3 y posteriormente a esto, después de un año trabajando en un centro estético como empleada, puedo inclusive presentar o estudiar sola para poder adquirir mi licencia para poder abrir un centro estético. Entonces, tiene beneficios el hecho de estudiar en un curso para adultos, ¿no? Porque obviamente pues ya estamos en otro momento como de madurez diferente que las chicas un poquito más pequeñas que tienen que hacer 5 años. 5 años. Como documentación, la documentación que me pidieron,
ser residente en el Friuli, en mi caso porque vivo aquí en el Friuli. 2. Mi permiso de soggiorno. Esto quiere decir el permiso para poder entrar a la Unión Europea y estar más de 3 meses, porque yo como mexicana no podría radicar aquí, pero mi historia familiar me lo permite. Esto quiere decir que por medio de mi esposo tengo el derecho de estar aquí en Italia y no tengo ningún problema en cuanto a eso. Entonces, mi permiso de soggiorno estaba en orden. Sin embargo, hay muchas personas que vienen a Italia para poder estudiar y por medio del estudio extender un permiso de soggiorno. No sé si sea el caso, honestamente desconozco, pero a mí me pidieron ya de entrada que todo estuviera en orden con respecto a mi situación migratoria. Y posteriormente no me pidieron la escuela superior, que en este caso es la preparatoria aquí en Italia. No me pidieron absolutamente nada de eso. Lo único que me pidieron efectivamente es hablar el idioma. Te dicen un B1. Sin embargo, digamos que no se ponen a hacer un examen para ver tu nivel de italiano, pero se pueden dar una idea en tu conversación, qué tanto entiendes y qué tanto te expresas. Entonces, pues sí, definitivamente lo tienes que entender. Si lo mastican o si lo están aprendiendo, arriésguense porque en el camino van a aprender muchísimas cosas y poco a poco en el camino se les va a ir soltando la lengua. Entonces, se tienen que exponer al hecho de no entender un carajo o probablemente al hecho de decir, ¿cómo digo esto? Pero es muy importante intentarlo. Básicamente eso es todo lo que quería incluir en el video. Si tienen alguna duda, no duden por favor en escribirla, que yo les respondo. Mi consejo es, si pueden estudiar algo que les haga felices y puedan después hacerlo su trabajo, 100% recomendado. Arriésguense, es tiempo que hay que empeñar, por supuesto. Sin embargo, vale la pena cada segundo del sacrificio porque el hecho de poder trabajar en Europa en un trabajo que no sea haciendo la limpieza, porque es triste pero es real. En mi caso yo tenía ya una carrera en México que era muy específica, ¿no? Cosmetóloga. Sin embargo, para las personas que tienen otro tipo de estudios como pueden ser un poco más administrativos, pueden inclusive acomodarse un poco más en el ámbito laboral. Sin embargo, en mi caso o en el caso de las personas que sea un poco más complejo por lo que estudiaron, siempre vale la pena el intentarlo. Tienen que mentalizarse que pueden hacerlo y el poder hacer algo que les guste, algo en lo que se desarrollen y en lo que ganen dinero, obviamente legalmente, es súper positivo. Entonces, espero que la información les sirva de algo y me daría mucho gusto si me comentan si les gustó el video o si tienen alguna duda. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, muy pronto.